Hola, ¿cómo está, estimados alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos. Reciban el saludo cordial de su profesora Gaby Marchán, deseándoles que se encuentren gozando de muy buena salud junto a sus familiares. Bien, mis estimados, vamos a continuar con nuestros temas. A continuación vamos a estudiar las principales características, digamos, de la cultura chimú. Esta sociedad regional que se desarrolló en el llamado periodo del Intermedio Tardío. Recordemos que tras la caída del Imperio Wari, las tradiciones regionales se fortalecieron y comenzó una época de diversidad que se le va a conocer con el nombre de el Intermedio Tardío, o también llamado época de los estados regionales. Este periodo del Intermedio Tardío abarcó desde los años 850 aproximadamente hasta 1470. Culminó cuando los incas lograron imponer ya su hegemonía sobre todo el espacio andino. Y en esta etapa o en este periodo surgieron culturas regionales con sus características y sus estilos artísticos propios. Por ejemplo, en lo que es la costa norte aparecieron la cultura lambayeque y la cultura chimú, de la cual nos vamos a centrar en esta semana. Conoceremos sus características y sus principales manifestaciones culturales. En esta semana vamos a conocer sobre el origen y desarrollo histórico. También conoceremos su organización política social, así como también su economía, ¿no? Y su vida religiosa. Empecemos conociendo cuál fue el origen de los chimú. Los comienzos de la cultura chimú están ligados a un personaje mitológico llamado Tacainamo, quien, según una leyenda, Tacainamo habría llegado por mar en una balsa de palos y fundó el gran reino chimú. Por eso que a Tacainamo se le considera como el fundador mitológico del reino chimú. Y según la leyenda, sus descendientes gobernaron durante casi 2 siglos. En cuanto a su ubicación geográfica, en un comienzo, el territorio chimú ocupó los valles de Moche, de Chicama, de Virú, en el departamento de La Libertad. Pero posteriormente, ya en su máximo apogeo, ¿no? Va a extenderse hasta lo que sería por el norte hasta Tumbes, llegando hasta Caraballo por el sur en el Valle del Chillón. Su capital. La capital de los chimú fue la ciudad de Chanchán. Esta ciudad, con unos 20 kilómetros de extensión. Chanchán es considerada como la ciudad de barro más grande de América y por lo tanto constituye el principal centro religioso administrativo de la cultura chimú. ¿Quién fue su fundador? ¿Quién fue su descubridor? El descubridor de la cultura chimú fue Federico Max Uhle, quien en el año de 1902 dio a conocer a la cultura chimú. En el aspecto social, político,
pues fue una sociedad muy jerarquizada y lo podemos observar en esta pirámide, ¿no? Un estado militarista, teocrático, expansionista, donde su fundador mítico y primer gobernante fue Takainam, ¿no? En el siglo XII. El gran Shimukapa es el máximo gobernante. A este máximo gobernante se le conoce como el Shekich, considerado como el hijo del dios Nailan, que es el dios principal de los Shimu. Sus jefes, digamos, señoríos, ¿no? Señorío de un riachuelo, de un reino, son los llamados Alae. Y acompañando también ahí, en este privilegio, está la nobleza guerrera y la casta sacerdotal. No olvidemos que los gobernantes de los Shimú eran considerados como seres divinos. Ellos desarrollaban su vida en cierto aislamiento, sin tener contacto con el pueblo. Pues ahí en la cúspide vemos al señor Shekich, ¿no? Que va a ser el máximo gobernante. Último gobernante es Michancamán. La gran expansión de los Shimú se produjo bajo el reinado de Michancamán, a quien los incas le llamaron el Shimú Cápac. Y bajo el gobierno de Michancamán, los Shimú impusieron su hegemonía sobre toda la costa norte. Pero finalmente, ¿no?, fueron vencidos por los incas, fueron conquistados específicamente por el Inca Tupac Yupanqui, ¿no?, cuando ya en los Shimú gobernaba pues Michancamán. Por eso él es el último gobernante de los Shimús. El pueblo en común se le conocía como los Pitka, ¿no? Ese era el pueblo en común, ahí están los agricultores, también ahí están los llamados campesinos, ¿no?, los que van a realizar el trabajo en artesanía. Y el pueblo en común son los que van a vivir pues en barrios marginados, ¿no?, de la ciudad de Chanchán. Porque el rey es el que se va a encargar de distribuir las actividades a los diferentes grupos sociales, ¿no? Y los nobles, como son aquí la nobleza guerrera y la casta sacerdotal, ellos son los que van a manejar la producción, los que van a acumular los bienes y los que van a hacer la redistribución, ¿no? Mientras que la mayoría de la población, conformada por el pueblo, integrada por los agricultores, pescadores o pequeños comerciantes, son los que van a producir y los que van a pagar el tributo, ¿no? Y más abajo, en la base de esa sociedad, tenemos aquí a los llana, que son los vasallos, considerados los vasallos, los sirvientes, ¿no?, de la sociedad de los Shimú. Entonces podemos observar que fue un estado militarista, un estado teocrático gobernado por militares, sacerdotes, con ciertos privilegios y dominios sobre el resto de la población. Ahora pasemos a su economía.
en las actividades económicas, los Chimú sobre todo se van a dedicar, como podemos observarlo ahí, a la agricultura. Entonces basaron su economía en lo que es la agricultura. Cultivaron muchos productos, entre los cuales podemos ver ahí que cultivaron los frijoles, el camote, la papaya, el algodón, entre otros productos. Pero para ampliar esa red cultivable, digamos, el área cultivable, usaron una extensa red de canales. Podemos ver ahí, por ejemplo, pusieron en práctica los sistemas llamados de los huachaques, ¿no? O las chacras hundidas también se les conoce, que eran utilizadas principalmente para el cultivo de la totora, ¿no? Aquí podemos observar los puquios y aquí la totora, ¿no? Que les va a servir pues para poder elaborar también los caballitos, ¿no? De totora. Entonces esta extensión de red de canales, algunos de ellos ya habían sido construidos en tiempos de los Moche y de los Lambayeque, ¿no? Y estas obras seguían pues la pendiente natural de los cerros y las márgenes también de los ríos. Por ejemplo, tenemos uno de los más impresionantes canales de los Chimú, era el canal de la Cumbre, que con 84 kilómetros de largo llevaba el agua de los ríos Chicama hasta el valle de Moche. Pero también los Chimú practicaron lo que es la pesca, ¿no? Que desarrollaron utilizando, como podemos observar ahí, los famosos caballitos de totora, ¿no? Una pequeña embarcación hecha de junco, ¿no? También utilizaron una balsa plana hecha de troncos, ¿no? Estas embarcaciones incluían a veces una cabina donde se guardaba, ¿no?, las mercaderías o las mercancías, lo que sea. Por otro lado, también se dedicaron al arte y al comercio, ¿no? Pues los artistas Chimú se dice que destacaron por la calidad de sus trabajos, asimismo por la riqueza de su arte. Según los historiadores, manifiestan que tras la conquista incaica, muchos artesanos chimús, y en especial los que trabajaban en orfebrería, fueron llevados al Cusco para servir a sus nuevos amos, ¿no?, ya que ellos fueron conquistados por los incas. Y en cuanto a su religión, a su vida religiosa, pues los Chimú tenían muchas divinidades, tantos locales, pues cada valle tenía sus propios santuarios, sus propias creencias, ¿no?, y también sus cultos particulares. Pues fueron politeístas, pero su dios principal era el Dailán. El culto principal estuvo dedicado a la luna, ¿no?, que era la deidad que marcaba el ciclo marino y agrícola. Pero también adoraron al sol, que era considerado como el dios menor, de menor importancia, ¿no?, que la luna, y al mar también, que era la divinidad responsable de la abundancia, ¿no?, del pescado. Muy bien, estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado con esta primera parte sobre algunas características de los Chimú. No olvidemos que la cultura Chimú se desarrolló en la costa norte, ¿no?, entre los años más o menos 850, 1400 después de Cristo, ¿no? Y luego hemos dicho que lograron expandirse hasta lo que es la costa norte de Tumbes, luego lo que sería llegar hasta lo que es Chillón, ¿no?, el norte de Lima. De su capital tampoco no hay que olvidarnos, fue la ciudad de Chanchán, ¿no? Y según sus orígenes, pues tienen que ver que están ligados a un personaje mitológico llamado Tacaina. En la próxima sesión vamos a hablar de sus manifestaciones
culturales y artísticas hablaremos sobre la textilería, la cerámica, la metalurgia y la arquitectura.